Entonces, sí, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Bueno, noches ya allá en México. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer aquí un recorrido por un tema, como decía el doctor Oliver, un tema apasionante para muchos y muy importante, como es el diagnóstico, tanto pulpar como periapical. Pero antes de iniciar, nada más déjenme brevemente hablarles un poco de la universidad donde estudié mi licenciatura y donde actualmente trabajo como docente y como investigador. Tenemos acá la Universidad de Costa Rica. Esta es nuestra nueva facultad. En realidad tiene alrededor de 3 años de haberse inaugurado. Es un edificio pues bastante moderno y con el cual pues estamos muy contentos y tratando de sacarle el máximo provecho. Mi maestría, y bueno, como vieron en el currículum, mucho de mis investigaciones y de mi trabajo pues se mantiene unido y atado a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la cual considero mi segunda alma mater. Y bueno, aquí estamos cuando éramos jóvenes. Está incluso el doctor Aldo, que presentó un día de estos. Aquí estoy yo y el resto de compañeros, algunos de Costa Rica y otros de tierras mexicanas. Incluso está la doctora Paola Valera, que es de Morelia. Y en realidad, pues considero México como mi segunda patria. Es un lugar donde siempre quiero volver. Como les comentaba, de hecho, quedé con un boleto comprado porque quería ir ahora, en abril. Pero bueno, ya en algún momento podremos volver a vernos y a compartir. Bien, como les mencionaba, el tema que vamos a revisar hoy es el diagnóstico pulpar y periapical. Brevemente, el temario o los temas que vamos a estar revisando son, primero, pues, qué produce o qué da origen a esta patología pulpar y periapical. Básicamente la clasificación internacional y válida a nivel mundial, que es la clasificación por la Asociación Americana de Endodoncia, con sus términos y características clínicas y radiográficas. También la clasificación de la patología periapical bajo esos mismos conceptos. Luego ahondaremos un poquito en lo que son los procedimientos diagnósticos, qué herramientas tenemos a disposición para poder determinar o clasificar o distinguir una patología, una enfermedad, diferenciar entre una u otra enfermedad. Para cualquier otra consulta que quisieran realizar, pues están los enlaces de la Asociación Americana de Endodoncia, que siempre van a encontrar ahí recursos muy valiosos. Y parte del material que estoy utilizando, sobre todo los videos que vamos a ver, los encuentran en esta dirección, que también la pueden copiar y está de acceso libre. Bien, para iniciar, brevemente, bueno, ¿qué produce o cuál es la etiología? ¿Cuáles son los factores que nos van a producir un daño o una patología a nivel pulpar y periapical? Sabemos que hay factores irritantes, factores básicamente y principalmente los bacterianos, en su mayoría cuando producen o se manifiestan a través del proceso carioso. También podríamos tener esta invasión bacteriana a través de las diferentes vías de comunicación que existen en el diente, a través, por ejemplo, de una enfermedad periodontal, de una bolsa periodontal contaminada, que a través de los canales accesorios, conductos accesorios, túbulos abiertos, ¿verdad?, donde hemos perdido cemento por culpa o a razón de una enfermedad periodontal, pudiesen invadir el espacio pulpar. También tenemos irritantes químicos o físicos. En general podemos mencionar el calor, ¿verdad?, manifestado a través de la pieza de mano cuando no utilizamos buena o adecuada irrigación. Cuando pasamos una fresa en una pieza en seco, vamos a estar produciendo mucho o generando muchísimo calor, que va a ser un irritante que va a causar un daño de manera muchas veces irreversible. También la luz ultravioleta como tal, la luz de nuestras lámparas, si estamos utilizando a la hora de hacer nuestras restauraciones adhesivas una lámpara que no está calibrada de manera adecuada, podría estar emitiendo una luz que va a producir un calor mucho mayor del que puede soportar el tejido y con esto pues dañar también de manera irreversible el tejido pulpar. Agentes químicos, bueno, es muy frecuente en la práctica endodóntica o en el ejercicio de la endodoncia encontrar quejas de pacientes que cambian sus restauraciones
de amalgamas a restauraciones de resina, en los cuales, si no se toman las precauciones adecuadas, podríamos estar ocasionando daño a través del uso de los diferentes químicos, como los adhesivos, el ácido sobre todo, ¿verdad?, que debe ser utilizado en las zonas adecuadas y en el tiempo que está indicado. Igual la resina como tal, todos estos son compuestos o materiales que pueden llegar a generar un daño o una lesión, una injuria en este tejido que es tan vulnerable, ¿verdad?, que se mantiene ahí bien escondidito y resguardado detrás de su dentina, del esmalte, pero que una vez que estos queda a expensas de estos agentes, va a sufrir un daño. Y muchas veces, como les repito, de manera irreparable. El trauma también, sin duda, es uno de los factores o de las agresiones que puede sufrir el tejido a través de una fractura completa, una fractura parcial, una úlcera. Estos tipos de trauma pueden también ser ocasiones de daño a nivel pulpar y en consecuencia a nivel periapical. Tenemos con esto que el proceso de daño pulpar no es un daño que va a estar o se va a dar de una manera aislada y única en una sola vía, sino que es un proceso en el que tienen que estar interactuando diferentes factores y en el cual para ya llegar hasta, como vemos acá, hasta una necrosis, han pasado o se han dado una serie de eventos, ¿verdad?, desde el estado de pulpa normal hasta una avance hacia la cámara pulpar o hacia el tejido pulpar, por ejemplo, de un proceso carioso, donde se va a empezar a manifestar quizás una pulpitis reversible, donde se empiezan a encender las luces, ¿verdad?, de advertencia de qué está pasando, y esto hace que el paciente muchas veces busque ayuda de nuestra parte, a veces a tiempo, a veces ya con el semáforo en rojo, ¿verdad?, y caemos de una vez en una pulpitis o en un daño de forma irreversible, que en consecuencia, si no se atiende a tiempo o si no se hace el tratamiento en ese momento, pues va a degenerar igual en una necrosis, que como sabemos ya implica una invasión bacteriana mucho mayor y que de alguna forma compromete también el pronóstico del tratamiento que se pueda llevar a cabo. Hemos visto muchas veces en muchos anuncios y demás el costo incluso de cómo si dejamos avanzar un daño en un tejido puede ir aumentando el costo. Aquí también no solo es a nivel monetario, sino también hablamos de pronóstico. Entre más temprano nosotros logremos detener el proceso, pues vamos a tener siempre un mejor pronóstico en nuestro tratamiento y le podemos ofrecer una mayor tranquilidad al paciente, por decirlo de alguna forma. Aquí tenemos gráficamente lo que les decía, este proceso de cómo inicia a nivel de las primeras capas que forman el diente, a nivel de esmalte, como luego puede ir avanzando hacia dentina, ¿verdad? Y todos estos factores, sustancias, no necesariamente la invasión bacteriana directa, sino todas las toxinas que se van a producir por estas bacterias, van a llegar a producir un daño, un irritante en este tejido. Y ya cuando tenemos una exposición franca y una invasión bacteriana real del tejido pulpar, pues ya estamos ante un proceso totalmente irreversible, cuya fin va a ser la necrosis, y que si sigue avanzando y no lo detenemos, pues va a llegar a formar incluso ya un problema a nivel de tejidos perirradiculares con la presencia de una lesión periapical, ¿verdad? Entonces, gráficamente esto es lo que tendríamos en un proceso de estos. Bien, ese es, vamos a decir, el escenario a grandes rasgos de lo que podríamos tener previo a lo que nosotros estamos llamados a hacer, que es un diagnóstico, a clasificar de alguna manera esa patología, esa enfermedad por la cual a nosotros nos están consultando. No es extraño, y por lo menos nosotros igual aquí en la facultad tomamos la decisión a partir del año pasado de unificar el criterio y unirnos a la clasificación y a la terminología que utiliza la Asociación Americana de Endodoncia. ¿Esto por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se tomaron estas decisiones en nuestro ámbito? Bueno, una de las razones es para tener una mejor comunicación, no solo con los pacientes, sino con nuestros colegas. Poder todos ir en una misma línea, que a la hora de poder hablar en México, en Costa Rica, en Venezuela, en Panamá,
en cualquier país en Asia, podamos entendernos a nivel de términos, ¿verdad? Que cuando uno va a ir a presentar, que cuando uno está leyendo un artículo científico, podamos tener todos estandarizados estos términos y podamos entender de qué nos están hablando. También hay otra correlación ahí muy importante que la vamos a ver ya más adelante, pero si ustedes recuerdan, antes, incluso cuando nosotros nos formamos como endodoncistas, me acuerdo que el doctor Silva Herzog nos daba infinidad de clasificaciones, ¿verdad? Algunas a nivel histológico, otras a nivel clínico, y sabemos básicamente que nosotros, al estar en nuestros consultorios, la clasificación o el diagnóstico real que vamos a poder hacer es de tipo clínico, ¿verdad? No podemos extraer la pieza, hacer un análisis histológico y luego determinar qué era lo que tenía, ¿verdad? Es totalmente ilógico e irrisorio. Pero esto es básicamente el propósito de esta clasificación, el unificar estos criterios. Y empezamos con ¿qué? Con el estado basal, vamos a decir, o el estado natural de un tejido en la pulpa normal, con todas sus características clínicas y, vamos a decir, histológicas, si lo pudiéramos ver, dentro de los parámetros normales, totalmente libre de síntomas, con una respuesta normal a todas las pruebas o test de sensibilidad pulpar que se le puedan realizar. Estos parámetros incluso, y no quiero confundirlos aquí mucho, pero a ver, hay que hacer incluso una distinción entre lo que es una pulpa en estado normal y una pulpa sana, que obviamente solo la podemos hacer casi que a nivel histológico y que lo veríamos con una arquitectura en una pulpa sana completamente, pero que casi siempre va a depender de que ese diente esté íntegro, intacto, que no tenga ninguna restauración, que no haya sufrido ningún trauma, ¿verdad? Donde vamos a tener un tejido completamente libre de signos de inflamación. Porque yo podría tener un diente con una pulpa normal ahorita, pero que si yo hago un corte histológico pudiese ver algunos signos anteriores o que esa pieza ha sufrido algún tipo de inflamación y quedan ahí los rastros dentro del tejido, ¿verdad? Entonces, para que nada más tengan claro que sí, incluso hay una diferencia entre lo que sería una pulpa sana y una pulpa en estado normal. Entonces, aquí tenemos, vamos a ir describiendo cada una de estas categorías según su clínica, sus síntomas y sus características radiográficas. Aquí pues es muy escueto el asunto, tenemos nada más pues que clínicamente es una pieza que va a estar completamente libre de síntomas y radiográficamente pues libre de cualquier alteración periapical, ¿verdad? Vemos un tejido y una continuidad de ligamento acá pues normal, no vamos a tener pérdida ósea ni mucho menos, signos evidentes de alguna lesión o algún problema asociado a un daño periapical. Posteriormente avanzamos, ¿verdad? Ya seguimos a un estado, a un daño pulpar que puede ser la pulpitis reversible. ¿Qué tenemos en la pulpitis reversible o cómo se define esta? Esta está definida como un diagnóstico en el cual la pulpa, en primera instancia y muy importante, está vital, ¿verdad? Pero que tiene algún área de tejido, alguna zona ahí afectada donde puede estar dándose un proceso inflamatorio quizás no avanzado, quizás no de tipo crónico, pero este proceso va a reparar una vez que yo logre quitar el factor irritante. Llámese un proceso carioso incipiente, llámese una resina desajustada, llámese que tenemos dentina expuesta en regiones cervicales, cualquiera de estos casos, yo voy a retirar ese factor irritante y el tejido pulpar, recuerden que una de las características del tejido pulpar es el de defensa y de reparación, entonces tiene la capacidad por sí solo, una vez que yo quito el estímulo, de que pueda regenerar o reparar ese daño y volver a un estado normal. Clínicamente o síntomas que pueda presentar es una historia de dolor que revela al paciente o más que nada sensibilidad cuando el diente es expuesto a frío, básicamente a frío y a dulce. El calor ya pues son muy pocas las ocasiones en que se manifiesta, pero básicamente al frío y a lo dulce. Y como les digo, una vez que ese factor irritante es removido, pues desaparece el dolor o la manifestación de sensibilidad que podría estar emitiendo el paciente. A nivel radiográfico no se observan alteraciones a nivel periapical, pero ojo que sí pueden haber
caries incipientes, no profundas. En este sentido es importante siempre, porque nosotros cuando estamos hablando o tratando de establecer un diagnóstico a nivel endodóntico, nos fijamos y tratamos siempre de irnos por una radiografía periapical. En este sentido, también es importante tomar radiografías de aletas, ¿verdad?, de caries interproximales, que muchas veces se traslapan en una radiografía periapical y que podrían estar ocultándonos información valiosa para nuestro diagnóstico. Gráficamente lo que tendríamos es esto, el avance de un proceso carioso a nivel de esmalte, quizás dentina, pero no en su totalidad, ¿verdad? El primer tercio de la dentina. Si yo elimino este factor irritante y coloco mi restauración bajo todos los protocolos de adhesión y de restauración adecuados, este tejido pues va a regenerar o va a reparar y se va a restablecer, y el paciente debería cursar de manera normal, ¿verdad? Es importante siempre, cuando hay este tipo de condición, sobre todo en la pulpitis reversible, monitorear al paciente, llamarlo o pues a la semana, a los 15 días, al mes, a ver cómo ha seguido. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque a nosotros la clínica y el eliminar el factor irritante podría, vamos a decir, que producir un alivio, este alivio podría ser temporal y podría volver. Porque nunca, y esto lo vamos a ver a través de la plática, nunca vamos a tener elementos suficientes como para ser tan atrevidos a decir totalmente esto es irreversible, esto es reversible. Hay muchísimas variaciones, sobre todo en el establecer este diagnóstico. El de pulpitis reversible e irreversible es una delgada línea la que nos separa, y muchas veces no está en nuestras manos del todo poder establecer un diagnóstico tan certero. Entonces siempre es bueno monitorear al paciente, estar haciendo pruebas. Incluso una pieza así podría llegar a cursar de manera normal hasta llegar a una necrosis. Y nosotros quedamos confiados porque hicieron la restauración, eliminaron el factor irritante y el paciente no se volvió a quejar. Entonces por eso es bueno siempre tener en nuestros expedientes todo lo que se haga y controlar o monitorear estas piezas que han sufrido este tipo de problema. De la pulpitis reversible pasamos a una pulpitis, ¿verdad? En el avance del proceso llegaríamos a una pulpitis irreversible, la cual la asociación la ha clasificado de dos formas, una sintomática y otra asintomática. En la sintomática tenemos igual que la pulpa o el tejido pulpar está vital, pero está severamente inflamado. Ya hay zonas con un infiltrado inflamatorio muy importante, con presencia de células tipo polimorfonucleares, macrófagos, que ya denotan, ¿verdad? Esto obviamente a nivel histológico, pero es la correlación que se ha hecho. Ya hay un proceso ahí bastante avanzado, que aunque yo elimine el factor irritante, el tejido no va a tener la capacidad de reparar o de regenerar. ¿Esto por qué? Porque en tiempo ha pasado ya y el proceso avanzó. Entonces no se detuvo a tiempo, ya le ganó el proceso infeccioso, que es la caries, le ganó a la capacidad de respuesta que podría haber tenido ese tejido pulpar. Porque en realidad si lo vemos como un tejido funcional y con muchas características, una de sus características principales, como les digo, es esa capacidad de defensa, pero que muchas veces, por más que la tenga, la termina venciendo este proceso que se extiende por tanto tiempo. El signo más claro es el dolor espontáneo que va a reportar el paciente, que incluso puede llegar a despertar al paciente durante el sueño. Recuerden que aquí es muy importante el identificar todos estos síntomas que el paciente nos puede comentar, y muchas veces incluso hay que sacárselos como con cuchara, ¿verdad? Porque el paciente muchas veces no va a manifestar todo esto, pero son preguntas que ya de rutina nosotros tenemos que tener en nuestra mente para poder armar o ir armando el rompecabezas para descifrar bien qué es el problema que está presentando este paciente. Recuerden que esta característica del dolor que despierta al paciente durante el sueño, o que es un dolor postural, es por esa postura, valga la redundancia, y donde hay un mayor flujo sanguíneo hacia la cabeza, donde va a aumentar la presión y se va a manifestar de esta forma durante estas etapas. Es muy sensible a cambios térmicos y el dolor tiende
prolongarse aún después de remover el estímulo. Incluso el paciente muchas veces ya nos indica o nos manifiesta que se ha estado automedicando, ¿verdad? Que eso también es una clave muchas veces, porque a veces el paciente reporta haber tenido mucho dolor o que ha pasado muy mal, y uno le pregunta, bueno, ¿y tomó algo, verdad? Porque yo no creo que la gente sea, bueno, por lo menos tan masoquista de aguantarse un dolor. Hay pacientes que por alguna condición, pues sí, no quieren tomar medicamento, pero lo normal es que por lo menos hayan hecho un mínimo esfuerzo por apaciguar ese dolor tomando algún analgésico. Entonces es algo muy importante también a tomar en cuenta a la hora de hacer nuestra evaluación clínica y examen. El examen radiográfico, en este caso, no se van a observar alteraciones a nivel periapical. ¿Qué lo causa o cuándo podemos presentar o estar ante una pulpitis irreversible? Bueno, cuando tenemos restauraciones profundas o grandes, extensas, desajustadas, incluso con una residuo de caries, donde pueden haber fisuras, incluso que son muy comunes cuando tenemos amalgamas. Cuando tenemos un proceso carioso profundo, ¿verdad? Donde puede haber ya una exposición franca, ante un trauma, ¿verdad? Bueno, aquí ni qué hablar, ¿verdad? Pero todas estas situaciones clínicas pueden generar esta pulpitis irreversible sintomática que, como veíamos ahí al principio, definitivamente el tratamiento indicado es el tratamiento de conductos radiculares, ¿verdad? Para poder resolver esta situación. ¿Qué pasa con la pulpitis irreversible asintomática? Bueno, este diagnóstico está basado en hallazgos subjetivos, más que nada, y que indican una pulpa vital inflamada, pero que es incapaz de sanar al igual que la otra, simplemente que va a requerir el tratamiento también de conductos. La diferencia, bueno, que no se manifiestan con síntomas o signos clínicos. Normalmente va a responder normal a las pruebas de sensibilidad pulpar, ¿verdad? Al frío, al calor. Puede haber alguna historia de trauma en el pasado o alguna caries profunda, y esto es también muy común. Estamos haciendo una evaluación clínica y vemos un paciente con una restauración o un proceso carioso enorme, aquella cavidad, ¿verdad? Enorme, y el paciente no manifiesta ningún dolor. Y la pulpa está vital. Y le hacemos pruebas y responde normal, pero bueno, son formas de responder muchas veces de este tejido que pues no va a presentar, como les digo, esta sensibilidad tan grande como cuando es una pulpitis sintomática. El examen radiográfico no se observan alteraciones a nivel periapical tampoco. Y como les mencionaba, por ejemplo, cuando se está haciendo un cambio de alguna restauración que está muy profunda, que había caries recidiva, el paciente estaba totalmente asintomático y hay una exposición franca del tejido. Si nosotros hacemos pruebas de sensibilidad pulpar, y a mí por lo menos me ha pasado, que el referidor llega, cierra esto como un material provisional, lo envía a mi consulta, doctora, hágale pruebas, y las pruebas me dan normal. Entonces, agarro el teléfono, bueno, ¿cuál era la condición? Hubo una exposición franca, ¿qué fue lo que pasó? Sí, mire, es que se expuso. Bueno, hay muchas terapias hoy en día conservadoras, muchas otras abordajes que pudiéramos hacer en un caso de estos, sobre todo hoy en día con toda la disponibilidad de materiales, cementos y materiales bioactivos que tenemos, pero bueno, eso ya sería otro tema aparte, pero bajo la premisa y la clasificación normal que estamos viendo acá, ante esta situación y cuando se habla de una exposición franca, lo recomendable y lo que se indica siempre es el tratamiento de conducto radicular. Otra forma, otra manera de manifestarse una pulpitis irreversible asintomática es con la presencia de restauraciones grandes o profundas, ¿verdad? En las cuales también ya hay una degeneración a nivel histológico del tejido que requiere que ya se haga un tratamiento de conductos, o como les mencionaba anteriormente, también puede cursar con un proceso carioso de esta magnitud como un paciente asintomático. En esto siempre va a haber mucha polémica, vamos a decir, o muchos criterios que se pueden utilizar, pero en muchas ocasiones yo esto lo atribuyo también, pues obviamente al umbral del dolor del paciente, ¿verdad? Y a esa capacidad de respuesta per se del sistema de ese paciente, de ese individuo en específico, que siempre va a variar y nos va a hacer dudar y nos va a hacer tener que
ahondar más en las historias clínicas, hacer más pruebas, etcétera, ¿verdad? Que esa es otra indicación, otra recomendación muchas veces cuando no logramos realmente identificar cuál es la pieza afectada, que incluso eso pasa mucho en la pulpitis irreversible sintomática, o sea, el paciente llega quejándose de dolor y cuesta que logre identificar la pieza afectada y estamos haciendo pruebas y el paciente le duele todo. Muchas veces, definitivamente, por más que queramos nosotros establecer un diagnóstico certero, es mejor medicar al paciente farmacológicamente, tratar de dar otra cita, porque antes de hacer un daño o de no estar seguros de lo que nosotros vamos a hacer, es preferible esperar, explicarle al paciente y créanme que el paciente va a estar más agradecido con la sinceridad y honestidad de su odontólogo que le vaya a hacer un tratamiento en una pieza que no era la indicada, porque en ese momento en realidad el dolor o puede ser tanto que pues la confusión va desde el paciente y se transfiere al odontólogo. Entonces, es una recomendación que se hace muy frecuentemente en estos casos también. Pulpitis irreversible asintomática también podríamos hablar muchas veces, el tema que magníficamente abordó el doctor Mansur en esta semana también, ante la presencia de una reabsorción interna. También otra condición muchas veces son las pulpitis irreversibles asintomáticas ocasionadas por los pólipos pulpares, ¿verdad? O la hiperplasia pulpar, como llamamos, que esto muchas veces lo vemos también y es pues increíble, pero es asintomático completamente. Obviamente muchas veces o muchas de estas piezas ya están comprometidas en su estructura y en su fase de restauración, lo cual pues en muchas ocasiones lastimosamente se llegan a perder, ¿verdad? Están indicadas para exodoncia. Tampoco debemos jugar de héroes salvando lo insalvable, ¿verdad? Pero sí es muy común también que bajo estas condiciones estemos hablando de una pulpitis irreversible asintomática. Bien, si ya hemos abarcado y hemos viajado a través de todo el daño que se le puede hacer al tejido pulpar y donde ya pasamos de una lesión o de un daño a nivel del tejido pulpar de manera irreversible, ya sea sintomático o asintomático, y ese proceso sigue avanzando, caemos en lo que sería, ¿verdad?, la necrosis pulpar. La necrosis pulpar, donde tenemos que el diagnóstico indica la muerte del tejido pulpar y que obviamente va a requerir definitivamente el tratamiento de conductos radiculares. Ahí sí no hay escapatoria, es también lo indicado. Muchas veces, o la mayoría del tiempo, ¿verdad?, su clínica o sus síntomas no están presentes, o sea, es completamente asintomático. A las pruebas de sensibilidad o a los estímulos que pongamos a esa pieza dental, pues no vamos a tener ninguna respuesta. Muchas veces la percusión va a ser negativa también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso que está limitado aún a lo interno o al interior del conducto radicular, ¿verdad? Aún el proceso o el daño no ha logrado avanzar de tal manera, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, que las toxinas o los productos de las bacterias lleguen a generar también un proceso inflamatorio a nivel de ligamento periodontal, donde sí ya tendríamos ahí, en lugar de una percusión negativa, ¿verdad?, pasaríamos a tener una percusión positiva, incluso palpación positiva, ¿verdad? Entonces, radiográficamente, pues tampoco, como les digo, es un proceso confinado al interior del conducto radicular. Ojo que estamos hablando, y yo a mis estudiantes siempre les repito y les recuerdo, hay un diagnóstico pulpar y hay un diagnóstico periapical, ¿verdad? Entonces, siempre esto hay que verlo y ir por etapas para poder nosotros establecer al final, ¿verdad? Y cuando les pido igual, deme el diagnóstico pulpar de su paciente y el diagnóstico periapical, así esté completamente normal, pues que lo clasifiquen como vemos aquí, como normal, pero es algo que siempre debemos hacer. No se, como les digo, no se observan aquí alteraciones a nivel periapical. Es común muchas veces ver un diente con ha sufrido una discromia, ¿verdad? Un cambio en su coloración muchas veces, y que pues cursa, como les digo, asintomático, y entonces el paciente pues no es si porque le molesta, ¿verdad?, la estética, o que ya cuando tiene novio o novia pues ya le dice, oye, mira, pues este diente como que no, ¿verdad?
Entonces buscan ayuda o en casos, pues, no sé, que tengan un amigo odontólogo, que nos fijamos demasiado en esos detalles también, ¿verdad? Entonces, o que andemos buscando los estudiantes cuando andan desesperados buscando pacientes. Yo siempre digo, fíjense, y si hay algún diente con algún cambio de coloración, inmediatamente reclútenlo a la clínica. Bien, a nivel histológico, obviamente es donde podríamos ver una destrucción mayor del tejido, una pérdida total de la arquitectura normal del tejido, ¿verdad? De todas las fibras de colágeno y demás que componen el tejido pulpar. Y como les digo, hay una invasión bacteriana ya importante a nivel del conducto radicular, pero limitado, como les digo, ahí no hay un avance. ¿Qué nos podemos encontrar también? ¿Qué otras clasificaciones menciona la Asociación Americana de Endodoncia? Bueno, en este caso nos habla también de un diente previamente tratado, ¿verdad? Que también es posible encontrarnos. Sin embargo, cuando hablamos de esto, hablamos de que ya el diente ha sido obturado, ¿verdad? Hay un relleno. Radiográficamente nosotros vamos a ver que hay un relleno. Los síntomas, pues obviamente no van a tener ningún síntoma, a excepción de aquellos casos en piezas multirradiculares, por ejemplo, cuando no se obturan o no se trabajan todos los conductos y pudiese quedar algún tejido, algún resto de tejido en alguno de esos conductos, pues podríamos quizás, incluso a veces los pacientes hacen la consulta por esa misma razón, ¿verdad? Entonces, tendríamos que buscar también si es que hay algún conducto que ha quedado sin trabajar y que esté dando también, tirando esas señales, ¿verdad? De cuando no sería lo normal. Radiográficamente nos podríamos encontrar una infinidad de situaciones, ¿verdad? Desde un tratamiento bien hecho, sin ninguna lesión, sin ningún signo o síntoma de fracaso endodóntico, hasta un tratamiento ya sea mal realizado, que esté fracasando, tratamientos mal realizados, ¿verdad? Según los criterios estandarizados o normales que tenemos, y que esté funcionando, que también los hay, ¿verdad? Eso es común, por lo menos yo en el ejercicio de mi práctica me he encontrado muchas veces piezas tratadas endodónticamente, es más, con el poste, el endoposte colocado y demás, a veces sin relleno o con un medio relleno y sin ningún signo ni síntoma de fracaso, ¿verdad? Entonces, eso también podría aparecernos en este tipo de condiciones. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Bueno, como un diente previamente tratado. Tenemos, ¿verdad? Si lo pudiésemos abrir y ver, vamos a ver a la entrada de los conductos, pues el relleno de gutapercha. Tenemos también, como les mencionaba, pues un tratamiento que para los estándares normales, pues está dentro de los parámetros que podríamos estar calificando de normal. Aquí podríamos decir, hey, faltó rellenar aquí cámara, probablemente lo acaban de terminar. Aquí tenemos una restauración, pues, que sí cubre toda la porción del piso pulpar y de la cámara. Como también, como les menciono, podríamos encontrarnos un tratamiento defectuoso que está fracasando, con una gran lesión, con una restauración, pues, no muy bendita por acá, aunque pareciera que la corona sí está ajustada, pero bueno, evidentemente, probablemente aquí la desinfección químico-mecánica no fue la ideal y persiste la infección, por lo que este tratamiento está fracasando y requiere de un retratamiento, ¿verdad? También podríamos clasificar un diente o podríamos toparnos con una pieza que ha recibido una terapia iniciada simplemente, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esto? Puede ser desde una pulpotomía, que recuerden que la pulpotomía es simplemente eliminar el tejido pulpar a nivel cameral, o una pulpectomía, en la cual estamos hablando de la eliminación o el vaciamiento completo del sistema de conductos radiculares. Entonces, podría ser muchas veces que un paciente inició su tratamiento o que fue por urgencia ese día a otro colega que no es el suyo de confianza, hizo un tratamiento parcial y ahí lo dejó y ya luego busca terminar su tratamiento con ustedes. Entonces, también es una información que se debe recopilar y que se debe anotar, ¿verdad?
Entonces, es otra de las opciones que podríamos estarnos encontrando a la hora de hacer una evaluación clínica y a la hora de tener que establecer un diagnóstico. Dependiendo del nivel de terapia, puede o no responder a estímulos térmicos, como les digo. Si quizás simplemente se hizo una pulpotomía y hay recesión gingival, podríamos hacer pruebas al frío y que nos esté respondiendo, o si simplemente se hizo, digamos que una pulpectomía, pero no es un diente multiradicular y nuevamente dejan un resto de tejido por ahí, entonces también a la hora de realizar las pruebas podría estarnos dando señales de que hay cierta respuesta por presencia de tejido ahí. Radiográficamente igual nos podemos encontrar un mundo de opciones o un mundo de condiciones. Normalmente así tendríamos o visualizaríamos lo que es una pulpotomía, ¿verdad? Una terapia previamente iniciada que, bueno, una de las preguntas o consultas que me hicieron mis alumnos cuando les di esta clase era que si esto era exclusivo de dientes temporales, y no. O sea, muchas veces es una terapia, vamos a decir que conservadora o de urgencia, muchas veces, ¿verdad? El poder, llegó el paciente viernes a las 7 de la noche con muchísimo dolor y lo que se alcanzó a hacer fue extirpar, ¿verdad? La mayor porción de tejido cameral para tratar de aliviar la condición que trae el paciente. O, como les digo, de otra manera, vaciar por completo, ¿verdad? Pero no se concluye el tratamiento y así puede andar el paciente por mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que, si hay un desajuste en la restauración temporal que dejaron acá, pues empieza a haber nuevamente otro infiltrado bacteriano, colonizan, ¿verdad? Y pueden volver a generar síntomas y entonces esto va a hacer que el paciente pues vuelva a buscar ayuda. Radiográficamente, como les digo, podríamos encontrar este tipo de materiales colocados nada más a nivel cameral y el resto de los conductos completamente vacíos, ¿verdad? Entonces no es de extrañarse que esto pueda estar pasando en muchos de nuestros pacientes. Bien, hasta acá estamos con lo que es la clasificación y la terminología con todas sus características de lo que es o sería la patología pulpar. Posteriormente, y como les digo, si este proceso avanza y seguimos nosotros avanzando también con esto, pasaríamos a revisar lo que es la clasificación también emitida bajo un consenso, como les decía al principio, para estandarizar estos términos por parte de la Asociación Americana de Endodoncia para la patología periapical, ¿verdad? Donde ya hay un daño franco y evidente a nivel de tejidos perirradiculares. Recordemos como tejidos perirradiculares cuáles son sus componentes. Bueno, el ligamento periodontal, el hueso, cemento, ¿verdad? Son básicamente los tejidos que circundan o rodean al diente. Al igual que con el tejido pulpar, también tenemos un diagnóstico o una clasificación como serían los tejidos apicales normales, ¿verdad? No hay dolor a la percusión o palpación y no hay evidencia a nivel radiográfico de ninguna alteración, es decir, las láminas duras permanecen intactas y el espacio del ligamento periodontal es uniforme, ¿verdad? Cuando estamos ante esto, y recuerden que nosotros podríamos tener esta condición, ¿verdad? Un tejido periapical normal, pero ya con una afectación a nivel pulpar. Entonces, siempre tenemos que tratar de conceptualizar esto porque muchas veces, necesariamente, por lo menos a nivel de nuestros estudiantes, quieren que si hay un daño pulpar, creen que literalmente tiene que haber también un daño a nivel de tejidos periapicales o apicales, y pues no es esta la norma, ¿verdad? No podemos generalizar que esto vaya a ser de esta manera. Bien, iniciamos con la primera de las condiciones, la periodontitis apical sintomática. Un diagnóstico clínico que evidencia la presencia de una inflamación aguda del ligamento periodontal, que cuando ya lo tenemos, por lo general, ¿verdad? Y siempre que su origen sea endodóntico, va a requerir un tratamiento de conducto radicular. Les hago la salvedad, ahorita lo vamos a aclarar, de por qué digo siempre que su origen sea endodóntico, porque podría también manifestarse por otras condiciones, que ahorita más adelante las vamos a ver. La respuesta es dolorosa al morder, al tacto, presenta un dolor severo a la palpación y a la percusión, y todo esto, ¿qué es indicativo? Es indicativo de una degeneración del tejido pulpar que ya logró alcanzar tejidos perirradiculares, ¿verdad?
¿Qué podríamos observar a nivel radiográfico? Bueno, pueden o no haber cambios radiográficos. Eso, por lo general, esperaríamos que por lo menos haya un ensanchamiento del espacio del ligamento, como lo vemos ahí, hasta una radiolucidez periapical o una lesión periapical, como le quieran llamar. Son las condiciones que podríamos esperar en el examen radiográfico, ¿verdad? Entonces, tenemos igual que incluso ante la presencia, y aquí es donde les voy a hacer ahorita la salvedad, vea que aquí tenemos una restauración a nivel del ligamento periodontal. Aquí pues sí ya tenemos más evidencia radiográfica y podríamos tener incluso si hay una pequeña lesión, podríamos estar también ante una periodontitis apical sintomática. Aquí es donde les quiero hacer la aclaración de por qué les decía que siempre que sea de origen endodóntico, ¿verdad? Y el por qué veíamos también en esa pieza que les mostraba anteriormente, en esta, con una restauración no tan profunda, que nos hace sospechar de por qué va a haber un daño, quizás, ¿verdad? Si todo se ve pues dentro de los parámetros normales, si no hay recidiva de caries, ¿qué podría ser lo que está pasando ahí? Bueno, el daño que está sufriendo el ligamento, todo el sistema de unión, ¿verdad? Entre el sistema de soporte del diente y el diente como tal, los factores que lo causan podrían ser muchos, ¿verdad? Podría ser desde un problema de origen periodontal hasta el endodóntico, ¿verdad? ¿Por qué? Por una restauración, por ejemplo, de reciente colocación, a la cual no se le ajustó la oclusión y la dejamos en hiperoclusión, ¿verdad? Esto va a generar este tipo de condición, una periodontitis apical sintomática, pero que va a resolver una vez que nosotros logremos ajustar esto, ¿verdad? A ajustar el daño que lo ocasionó. ¿Qué otra condición? Podría ser un trauma, ¿verdad? Un trauma transitorio, o incluso cuando mordemos algo de forma inadecuada, que nos queda ahí como resentido, incluso muchas veces cuando comemos las famosas sabritas, ¿verdad? Y que a veces se incrustan en la encía, logran o generan una inflamación a nivel periodontal, ¿verdad? Del ligamento, que produce, incluso podría llegar a producir este tipo de síntomas y pensar nosotros que es una periodontitis apical sintomática. Solo en estos casos estaríamos dejando de lado el pensar que se va a resolver con un tratamiento de conductos radiculares, sino que lo que estaríamos es a la espera de que el curso de la enfermedad o el curso de la inflamación, vamos a decir, es transitorio y va a llegar a desaparecer. Hay que tener en cuenta también que un paciente sintomático puede estar presentando dos problemas totalmente separados, ¿verdad? Distintos y sin relación alguna. Y aquí es donde entra, pues como digo yo siempre, la malicia de nosotros y la pericia para poder distinguir qué es lo que realmente está pasando. Y ok, si usted tiene, vemos, ¿verdad? Un proceso carioso enorme, pero está sintomático esa pieza y resulta que la que vemos completamente sana es la que el paciente se está quejando de dolor. Son dos cosas o dos entidades totalmente apartes y que tenemos que clasificarlas totalmente por aparte también, ¿verdad? O diagnosticarlas por aparte. Un diente sintomático con dolor al morder podría no ser el diente que está sensible a estímulos, que también puede ser. O sea, simplemente ese diente está sensible o está con molestias al morder, pero no es ante las pruebas o el paciente dice, no, pero a mí no me duele ni el frío ni el calor, el que me duele el frío o el calor es el de la par o es el que está posterior a este, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de la información que nosotros debemos recabar, recolectar y analizar enfocados y concentrados en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para poder establecer un buen diagnóstico. Bien, en cuanto a la otra condición, ¿verdad? Que podría estarse presentando y que clasificamos como periodontitis apical asintomática, ¿verdad? Es la inflamación y destrucción del periodonto apical de origen pulpar y que requiere, obviamente, el tratamiento de conducto radicular. Clínicamente va a estar asintomático, no va a manifestar respuesta a estímulos térmicos. Recuerden que para esto ya ese diente cursó desde una pulpitis reversible, irreversible, necrosis, ¿verdad? Obviamente ya no hay respuesta alguna, hay una percusión y palpación negativa. Al examen radiográfico se va a caracterizar, esto sí es patognomónico, por la presencia de una radiolucidez apical o periapical, producto de la destrucción del tejido óseo, que como yo siempre les digo es un daño colateral
por la respuesta del sistema inmunológico del hospedador, es decir, del paciente, que ante la presencia de toxinas bacterianas o incluso de las mismas bacterias, pues monta una respuesta inflamatoria, una respuesta inmunológica inespecífica, luego específica, que muchas veces acarrea la activación de células clásticas que van a destruir de manera muchas veces pues agresiva, otras no tanto, el hueso circundante al periápice, ¿verdad? Eso es la presencia de esa radiolucidez, como les decía. Hay un avance franco de las bacterias hacia el interior del conducto que va a producir esta respuesta inmune y que en ocasiones, como les digo, es una respuesta bastante agresiva que pues definitivamente, y yo siempre lo creo así, también va a depender mucho del paciente. Cada paciente va a responder de manera diferente, incluso va a responder de manera diferente una vez que realizamos el tratamiento. Y esto es algo muy importante también a tomar en cuenta. Nosotros no podemos ver a cada individuo o generalizarlo dentro de los estándares o dentro de los pronósticos que nosotros podamos tener. Hay que individualizar cada pronóstico según la condición del paciente, según la condición médica, según la historia de ese paciente, ¿verdad? Según incluso muchos factores psicológicos que podrían afectar la respuesta inmune del paciente. Recuerden que no es lo mismo un paciente sano, un paciente estable emocionalmente, cómo va a reaccionar ante un tratamiento a un paciente enfermo con una condición agravante o con un compromiso sistémico y que incluso si le sumamos un estado emocional afectado, pues también va a afectar de alguna manera, directa o indirecta, el pronóstico o el sanado ante una injuria como de este tipo. Aquí tenemos, esto es lo clásico que podríamos ver, ¿verdad? Una restauración profunda. Aquí ya pues hemos tenido una destrucción total del tejido, hay una invasión de las bacterias y una destrucción del tejido óseo alrededor del periápice. Bien, ¿qué tenemos también o qué otra condición a nivel periapical se nos puede presentar? Bueno, un absceso apical crónico. ¿Qué es este absceso apical crónico? Es una reacción inflamatoria igual a la infección y a la necrosis pulpar de establecimiento gradual. Quiero que tengan esto en mente, gradual. O sea, no es un establecimiento súbito, ¿verdad? Sino que va evolucionando de manera progresiva y lenta, como todo lo que caracteriza una inflamación crónica. Recuerden, inflamación aguda es de establecimiento inmediato, dolor agudo, dolor punzante. En cambio, el crónico es un dolor más sordo, no es tan fuerte o tan severo, ¿verdad? Entonces, tengan en mente esta palabrita aquí, gradual. La presencia, clínicamente, la presencia de una zona pues que podría generar cierta molestia, puede estar o no presente. Hay un drenaje intermitente de pus a través de un tracto fistuloso, ¿verdad? Lo que conocemos como fístula, y que pues el mismo organismo lo ha establecido para eliminar o evacuar todo lo que es el proceso infeccioso que tenemos al interno del conducto. También podemos tener, o tenemos definitivamente, una respuesta negativa a los estímulos térmicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, volvemos a lo mismo, ya ha habido un daño a nivel del tejido pulpar que lo ha hecho desaparecer y le ha cesado todas sus funciones. El examen radiográfico, signos característicos de destrucción ósea, radiolucidez apical. Para identificar el origen, ¿verdad?, de esa radiolucidez o de la fístula, se debe introducir un cono de gutapercha de bajo calibre y tomar una radiografía. Esto ahorita lo vamos a ver más gráficamente, ¿verdad? Tenemos siempre, bajo esta condición, la presencia de una, por lo menos acá lo conocen, o muchos pacientes lo refieren como una apostema, ¿verdad? Como una bolita, una apostema que se les hace, que incluso a veces ellos se la revientan, hasta agujas se meten para reventarlas, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Y buscarlo, porque ¿qué pasa? Muchas veces el paciente refiere, es que se me hace una bolita. Cuando llegan a la consulta, resulta que la bolita desapareció, porque es parte de la dinámica del proceso, ¿verdad? Que incluso a veces se cierra y bajo condiciones de presión inmunológica puede volverse a activar. Entonces, vamos a estar ahí con esa intermitencia. Entonces, es un dato importante que hay que tomar en cuenta. Aquí, cómo podemos trazar o hacer la fistulografía, perdón,
gráficamente lo veríamos de esta manera. Por lo general vamos a utilizar una gutapercha de un calibre 25 máximo, donde la vamos a introducir lentamente hasta encontrar un punto de resistencia y vamos a tomar una radiografía, ¿verdad? Para poder determinar el origen de esa fístula. Radiográficamente lo veríamos así. ¿Por qué hacemos esto? Porque resulta que muchas veces, y me devuelvo un poquito, perdón, acá. Vamos a ver acá. Puede que la fístula no esté ubicada literalmente sobre la pieza afectada, o que incluso estando ubicada sobre la pieza, no sea esa la pieza a la cual está sufriendo el proceso. ¿Por qué pasa esto? Porque ella va a buscar el punto de menor resistencia y quizás el punto de menor resistencia no está literalmente sobre la pieza afectada, sino que está en la pieza vecina. O a veces incluso va a buscar un punto de menor resistencia hacia palatino o hacia vestibular. Eso puede variar, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es necesario realizar el trazado de la fístula o fistulografía, como se conoce también. Ya seguimos avanzando y casi que llegamos a una de las partes finales de la patología periapical, donde tenemos uno de los procesos más, vamos a decir, impactantes o más exagerados que podemos tener dentro del cuadro clínico de un tratamiento o de una condición de un paciente, que es el absceso apical agudo. Definitivamente es una de las entidades más agresivas. Y recuerden que en la otra, en la que acabamos de ver, les decía que era de establecimiento gradual. Aquí definitivamente la reacción inflamatoria, la infección y necrosis es de establecimiento rápido, es inmediato. Por tanto, tenemos dentro de la definición que es un proceso agudo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esto? Porque hay o una disminución muy importante en el sistema inmune de nuestros pacientes o del paciente afectado, o el factor de virulencia de esas bacterias, o entra una bacteria con un factor de virulencia muy alto que va a producir este desarrollo y este establecimiento tan rápido de esta condición, ¿verdad? Es una clínica pues bastante agresiva o bastante dramática. Tiene un dolor espontáneo, el paciente o el diente está extremadamente sensible al tacto, hay acumulación de pus, hay inflamación muy severa de los tejidos asociados, el paciente puede estar ya con un malestar general, con fiebre, con linfadenopatía, ¿verdad? Todo eso es un cuadro bastante dramático y que requiere de nosotros un accionar muy rápido y que por lo general, incluso a veces se debe ver a nivel intrahospitalario, incluso cuando debemos indicar el uso de antibióticos o de terapia antimicrobiana a nivel intravenoso. Y es una de las condiciones, ¿verdad? De las pocas condiciones que requieren terapia antibiótica. Aquí quiero meter la cuña porque es algo que hoy en día es declarado como un problema de salud a nivel mundial, ¿verdad? Por toda la resistencia antimicrobiana que estamos teniendo. Entonces, para no abusar del uso de la terapia antibiótica, esta sí es una condición que lo requiere. Entonces, para que lo tengan claro y lo tengan en cuenta. Vamos a ver, a nivel intraoral podemos ver este tipo de lesiones, ¿verdad? O de abultamientos con acumulación de pus. A nivel extraoral podemos ver también la presencia de una inflamación ya a nivel extraoral, que obviamente cuando vamos a hacer el examen o la evaluación clínica vamos a ver una completa asimetría facial, ¿verdad? En el paciente. Entonces ya con solo esto, desde que llega la consulta, pues ya más o menos podemos ir imaginando, ¿verdad? Que estamos ante un problema pues bastante importante. Ahora que les mencionaba y que les decía de nivel intrahospitalario, muchas veces ya cuando cursamos o tenemos un paciente bajo estas condiciones, pues en realidad sí, muchas veces el abordaje, en estos casos también son abordajes ya a nivel intrahospitalario, muchas veces de cirugía maxilofacial, con drenajes, incisiones, medicamentos a nivel intravenoso, ¿verdad? Donde muchas veces se puede llegar a comprometer la vida. Recuerden la angina de Ludwig, ¿verdad? Un drenaje o a espacios aponeuróticos de una infección de este tipo puede llegar a comprometer la vida. Entonces, es la vida o una muela o un diente, ¿verdad? Así de dramático puede ser en muchas ocasiones. Entonces, eso debemos tratar de
de diagnosticarlo y de establecer prioridades en este tipo de casos. Es una de las, como les digo, de los accionarios que requieren mayor rapidez de nuestra parte y que no debe hacernos dudar, ¿verdad? De si muchas veces debemos referir a este paciente ante, no sé, un cirujano maxilofacial o a un servicio de hospitalización. Bien, hasta acá hemos cubierto toda la parte de lo que podríamos llamar diagnóstico o clasificación, perdón, más que nada clasificación de patología pulpar y periapical. Recapitulando, hemos visto todas las condiciones que se pueden dar a nivel de patología pulpar, cómo estas pueden llegar a generar daño a nivel periapical, y entonces nos encontramos con todas estas condiciones de patología periapical, ¿verdad? Entonces, lo primero que les he presentado es, por decirlo de alguna forma, la enfermedad, ¿verdad? El nombre, el término, sus características de la enfermedad que podría estar presentando un paciente a nivel endodóntico, ¿verdad? Estos son a grandes rasgos la clasificación y las patologías que podríamos tener. Perdón, aquí faltaba una, la osteitis condensante, ¿verdad? Que es una condición también un poco, vamos a decir, que nos puede dejar varias dudas o es tema de discusión muchas veces, porque es una reacción inflamatoria de tipo crónico, ¿verdad? Debido a que a un estímulo de baja intensidad, que va a permanecer por mucho tiempo, llegando a producir daño a nivel de los tejidos perirradiculares, pero que muchas veces puede cursar, o la mayoría del tiempo va a cursar asintomático, y que no va a tener respuesta de estímulos térmicos, aunque en algunas condiciones podría responder, podría presentar una condición pulpar de vitalidad, ¿verdad? Con una pulpitis irreversible, ¿verdad? Se han reportado casos en los cuales esto se puede presentar de esta manera, pero por lo general, como les digo, cursa de manera asintomática. Se presenta como una lesión radiopaca, difusa a nivel apical, aquí lo vamos a ver radiográficamente. Tenemos, ¿verdad? Una lesión, una extensión de una lesión bastante amplia, ¿verdad? Y que por lo general requiere también del tratamiento de conductos radiculares. En algunas ocasiones podríamos también pensar en monitorear estos pacientes, ¿verdad? Siempre y cuando la condición pulpar que diagnostiquemos pues esté dentro de los límites normales, aunque veamos este tipo de lesiones, podríamos pensar en monitorear y no ser tan drásticos en indicar de una vez el tratamiento de conductos radiculares. Pero ahora sí, esta es básicamente la última, si no me equivoco ya, de las condiciones de patología periapical. Ahora vamos a ver cómo logramos, a través de las diferentes herramientas que tenemos, lograr establecer de qué enfermedad estamos hablando, cómo logramos distinguir entre una u otra, así como lo define el doctor Emil Kishen, que el diagnóstico es el arte y la ciencia de identificar una enfermedad o distinguir una enfermedad de otra, considerando cuidadosamente la sintomatología, las pruebas diagnósticas y los hallazgos clínicos, ¿verdad? Entonces, bajo todas esas condiciones y esos factores, nosotros debemos lograr llegar a establecer un diagnóstico certero, ¿verdad? Que muchas veces, como les digo, no es fácil, es armar las piezas de un rompecabezas, como lo vemos acá, donde entran en juego muchísimos factores. Y aquí es donde nosotros muchas veces, definitivamente, caemos en una rutina, vamos a decir, o en el ver normal todas las situaciones hasta que llega, ¿verdad? Porque van generando como casos que incluso ya el referidor nos manda, no, pues hazle la endodoncia y sí, esta pieza está indicada para endodoncia. Entonces dejamos muchas veces, sobre todo a nivel de especialistas, muchas veces sucede que se deja de lado o se deja de practicar tanto todo este componente del diagnóstico, ¿verdad? Que es una suma de muchos factores, desde la historia médica, la historia dental, la queja principal, que es fundamental, ¿verdad? La evaluación clínica que nosotros hagamos, las pruebas de sensibilidad pulpar que nos van a dar información muy importante muchas veces, otras más bien nos confunden, pero bueno, es parte del rompecabezas que tenemos que armar. Las pruebas periapicales que vamos a hacer, que son la palpación, la percusión, la prueba de mordida,
el examen radiográfico, que también es de mucha ayuda, pero que, ojo, a veces abusamos y nos dejamos guiar solo por la radiografía, y que vean donde en esta cadena lo estamos colocando incluso después de realizar las pruebas. ¿Por qué? Porque como con la gente muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que nos predisponemos por lo que nos dicen o por lo que vemos, y radiográficamente y en un diagnóstico nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Vemos una radiografía y ya en nuestra mente y establecimos el diagnóstico sin ni siquiera haber hecho las pruebas. Y eso es una mala costumbre incluso de muchos de nuestros colegas, que hasta uno mismo lo ha hecho, a veces a la hora de hacer una interconsulta, es, te envío la radiografía, te paso la radiografía. Y luego, o sea, ¿qué hay detrás de toda esa radiografía? Hay infinidad de información que nosotros debemos recopilar para poder seriamente emitir un criterio, ¿verdad? No es solo basados en lo que radiográficamente vamos a ver. Recuerden que además la radiografía es una imagen bidimensional, aunque ahora tenemos obviamente herramientas pues mucho más confiables, tridimensionales, como el CBCT, pero normalmente lo primero que nos envían es una radiografía. Pruebas complementarias que también podemos hacer uso de ellas, y todos nuestros sentidos enfocados y concentrados en analizar cada uno de los resultados de toda esta cadena, ¿verdad? Para, como les digo, poder finalmente ver la luz y que se nos aclare el día, ¿verdad? Este es el objetivo de todo este compendio de pruebas y de factores que tenemos que ver, aunque no siempre es tan fácil. Muchas veces se nos nubla el día porque aún con toda esta cantidad de información que tenemos, no logramos llegar a un criterio o a un diagnóstico concluyente. Entonces, pues sí, a veces puede sentirse uno frustrado, pero es parte de, porque estamos tratando con seres humanos que toda su respuesta, todo su ambiente, vamos a decir, su funcionalidad es complicada. Entonces, y recuerden, como les digo, juegan factores muy importantes como el emocional y el médico también. Entonces, ahora vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. En cuanto a la historia médica, también, ojo, la historia médica es fundamental, y no a partir de este momento en el que estamos viviendo esta situación de pandemia, que ahora sí, entonces hacemos una revisión y queremos que el paciente hasta nos diga qué hizo hace 5 segundos y dónde estuvo hace un año y si fue y vino y qué toma y qué esto, ¿verdad? Porque ahora sí nos asustamos. No, esto es de rutina. Igual que siento yo que debería ser de rutina los cuidados de protección personal que debemos utilizar, porque nosotros siempre vamos a estar expuestos y siempre deberíamos tener esos cuidados. Pero bueno, eso ya es otro tema también. Simplemente meter la cuñita por acá. Condiciones médicas preexistentes y medicación, alergia a medicamentos, alergia a productos dentales, ¿verdad? Al polvo de los guantes o al mismo látex. Si este paciente tiene o ha tenido reemplazos de cadera, de rodilla, ¿verdad? Si tiene prótesis articulares, si es un paciente trasplantado, si es un paciente que toma medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos podrían tener una interacción con los anestésicos locales que utilizamos, con los analgésicos que pudiésemos enviar, o incluso con una antibiótico-terapia que estuviese indicada en este paciente, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros tenemos que responsablemente recabar esa información y tenerla en nuestros expedientes. ¿Qué otras condiciones tenemos que tomar en cuenta? ¿Por qué? Porque pueden confundirnos o llevarnos a confundir el dolor dental. Por ejemplo, la presencia o el padecimiento de neuralgia del trigémino, la presencia de otras condiciones neurológicas como la esclerosis múltiple, la presencia o padecimiento de isquemia del miocardio o trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Que todo esto es parte del conglomerado de factores, como les digo, que tenemos que tomar en cuenta para poder llevar a cabo el diagnóstico. Siempre que tengamos alguna duda, ¿verdad?, sobre la salud del paciente, es necesario que realicemos una interconsulta con el médico de cabecera. Es más, si necesitamos para tranquilidad nuestra y del paciente una autorización médica para realizar el procedimiento, pues se saca el tiempo y se saca pues para llamar al hacer la interconsulta y que nos emitan por escrito una autorización y una validación para poder hacer el tratamiento que nosotros vamos a realizar.
sobre todo también cuando el paciente toma anticoagulantes o corticosteroides que por lo general presentan una gama de interacciones con muchos medicamentos. Entonces, ojo, cuando tenemos este tipo de pacientes en nuestra consulta. En cuanto a la historia dental, pues en general nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Tomar en cuenta, no solo, que también es un error que muchas veces en el cual caemos, es enfocarnos en la pieza que vamos a trabajar. Y dejamos de lado todo el entorno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, por salvar una pieza, estamos dejando de lado que el paciente tiene una pésima condición de higiene y que al final esa pieza quizás la va a perder también, porque tiene periodontitis severa o porque tiene periodontitis localizada o porque no usa el hilo dental, no se va a cuidar. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas son advertencias que nosotros debemos hacer al paciente de que ese tratamiento que se va a realizar en esa pieza o que está con molestias puede estar siendo generada por una mala higiene oral. Debemos hacer uso también de la sonda, que debería ser parte de nuestro kit de exploración clínica, ¿verdad? Sondear no solo la pieza en cuestión o la zona afectada. Recuerden que por lo general, cuando nos encontramos con una única bolsa localizada en una sola pieza, pues muchas veces lo vamos a relacionar con un problema endodóntico. Sin embargo, si vamos a ver una condición generalizada de bolsas, ¿verdad?, en el paciente, pues también estamos o tendríamos que tomar en cuenta que el dolor o los síntomas podrían venir de un problema de tipo periodontal o incluso de un problema combinado, ¿verdad?, endoperio. Ver si hay caries interproximales, presencia de caries profundas, ausencia de piezas, ¿verdad? Porque a veces incluso la pieza afectada, pues el paciente refiere dolor al morder y ni siquiera tiene antagonista. O vamos a hacer en una pieza que tampoco tiene antagonista y pues quizás el paciente requiere de urgencia otro tipo de cosas o de restauraciones y, ¿verdad? Todo esto es un plano general que nosotros debemos observar. Si hay abultamientos o inflamaciones a nivel de encía, también si tenemos discromia en alguna de las piezas dentales, si hay facetas de desgaste, lo cual también nos va a decir mucho de ese paciente, incluso de su estado emocional, ¿verdad? Si es un paciente que vive bajo mucho estrés, mucha presión, si es un alto funcionario administrativo, el CEO de alguna empresa, todo eso es importante. No hay que menospreciar ningún detalle de toda la información que nosotros podemos recabar. Si hay restauraciones desajustadas, facetas o preparaciones sin terminar, si tenemos presencia de tractos fistulosos, ¿verdad? Todo esto es parte de la historia dental, como les digo, en general, no solo de la zona o el diente que el paciente refiere molestias. En cuanto a la queja principal, es algo pues, de lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque con esto vamos a diagnosticar muchas veces el origen del dolor, el cual debe estar basado en lo que nosotros estamos escuchando por parte del paciente, ponernos de frente al paciente, no estar detrás de él, mostrar interés, ¿verdad? Que él nos cuente, que sienta la confianza de exponer todo su caso. Entonces, en esto, pues le recalco aquí lo esencial de escuchar al paciente, no de vivir como vivimos hoy a la ligera, a medio escuchar, ¿verdad? Que estamos con el teléfono y ni siquiera ponemos atención a lo que nuestra familia o amigos, ¿verdad? Dicen, menos al pobre paciente que llega ahí. Muchas veces estamos en una cosa y en otra, enfocados completamente en la atención del paciente. En cuanto a esto, quise meter esta parte acá, en cuanto a la cuantificación del dolor. Tenemos que es un poco difícil, ¿verdad? Porque muchas veces lo que lo clasificamos o tratamos de ahondar en el paciente, decimos simplemente, ¿cómo es su dolor? Leve, moderado, severo. ¿O qué tipo de dolor? Bueno, no, es que como que siento como que el corazón me palpita ahí adentro, o siento como algo, no sé, ¿verdad? Cuando tomo, o siento que me llega hasta el cerebro, ¿verdad? Cuando tomo algo frío, o cuando tomo algo caliente. Pero en realidad, en cuanto a, eso es en como calidad del dolor, pero en cuanto al nivel, ¿verdad? Existe mucha, vamos a decir, discrepancia en cuanto a las escalas de dolor que nosotros pudiésemos usar. Y sinceramente, ¿cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para
utilizar una escala de este tipo, ya sea la escala visual análoga. Esta es un poco más larga que la de McGill, que es un cuestionario, ¿verdad?, que es usado no solo para nivel dental, sino a nivel médico en general, que nos da una puntuación y con base en esa puntuación, pues nosotros podemos clasificar, perdón, el nivel o sí, el nivel básicamente de dolor que este paciente podría estar sintiendo. Esta también podríamos nosotros poner de frente al paciente ante esta facilidad, vamos, ¿verdad? De 0 a 10, dígame cómo usted clasifica su dolor, cada paciente lo va a clasificar diferente. Incluso en estas escalas vemos colores porque muchas veces en los niños y en los niños jóvenes también podríamos tener que utilizar este tipo de escalas para poder nosotros cuantificar de una manera más real el nivel de dolor por el cual el paciente está cursando en ese momento. Bien, en cuanto al examen extraoral, como les digo, pues hay que hacer un examen exhaustivo a nivel de todos los ganglios, ¿verdad? Los ganglios linfáticos, las zonas que podrían estar afectadas, determinar si hay procesos de inflamación a nivel extraoral, si hay linfadenopatía, si hay una fístula extraoral que muchas veces puede pasar desapercibida, como un barrito, como conocemos aquí, una espinilla, ¿verdad? Y confundirse. Entonces, esto es parte, ¿verdad?, importante. Yo, sinceramente, les digo, creo que en mis años como endodoncista, creo que he visto 2 veces una fístula extraoral, pero sí puede estar presente, ¿verdad? En cuanto a la evaluación clínica, volvemos, ¿verdad?, a toda la palpación, ¿verdad?, de todas las zonas. A nivel intraoral también debemos ver y diagnosticar si hay ulceraciones, si hay pigmentaciones a nivel de encía, a nivel de mucosas, en la lengua. Recuerden, no somos, vamos a decir, en el área de endodoncia no es que solo hacemos endodoncia, en odontología no es que solo vemos dientes. Recuerden, el cáncer oral es responsabilidad de nosotros el diagnosticarlo también. Entonces, no hay que perder de vista este punto, ¿verdad? Y hay muchas manifestaciones, incluso ahora con el COVID también hay manifestaciones a nivel de cavidad oral. Entonces, hay muchísimas enfermedades que podríamos estar diagnosticando nosotros y beneficiando, que es el principio fundamental de nuestra profesión, que es beneficiar a nuestros pacientes, ¿verdad? Crear un beneficio y no un daño. Poder revisar el ajuste de las restauraciones, ¿verdad? Si hay presencia de fisuras, de desgastes, etcétera, a nivel de las diferentes piezas dentales. Bien, una vez que hemos hecho toda esta exploración a nivel extraoral, a nivel intraoral, vamos a hacer uso de las pruebas, ¿verdad?, de las herramientas con las que contamos para poder ir descifrando aún más y armando el rompecabezas. Pruebas de sensibilidad pulpar, tenemos las pruebas térmicas, que son de calor y frío, tenemos la prueba eléctrica y tenemos 2 que en muchas ocasiones las llaman como pruebas complementarias, ¿verdad?, pero que en realidad podrían llegar a ser parte de la rutina y tomarse como pruebas también, que son el oxímetro de pulso y el láser Doppler, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo realizar estas pruebas. En primera instancia, tenemos que las pruebas de sensibilidad pulpar constituyen un componente esencial en la evaluación endodóntica y sirve para revelar el estado de la pulpa dental. ¿Cuál es la secuencia lógica de realizarlas, verdad? No es que vamos a llegar y vamos a empezar a lo loco ahí a ver cuál pieza es la que vamos a estar realizando la prueba o diagnosticando. Entonces, vamos a utilizar primero un diente libre de dolor, lejos del área afectada, donde podamos tener una prueba a nivel basal, ¿verdad?, una prueba a nivel normal, para que el paciente pueda distinguir un estado, y nosotros también, cuál es la respuesta normal de ese paciente bajo esas condiciones. Usar primero un diente contralateral también de control, o un diente opuesto en caso de que no esté el contralateral, y un diente supuestamente sano dentro del cuadrante afectado en caso de que no tengamos un opuesto o un contralateral. Esa es la secuencia lógica que nosotros deberíamos de seguir, explicar al paciente que vamos a realizar estas pruebas con el fin de obtener o de copiar o imitar, ¿verdad?, tratar de reproducir el dolor que el paciente siente, ya sea cuando toma frío, ya sea cuando toma algo caliente, ¿verdad? Esa es la idea
y que el paciente sepa qué es lo que vamos a realizar. Y pues también indicarle, bueno, vamos a aplicar el frío, usted me va a indicar cuando deja de sentir el estímulo, levante la mano, baje la mano, no sé, como ustedes se las ingenien, normalmente yo eso es lo que hago. Y vamos a medir, bueno, si tenemos una respuesta normal, ya sea al frío o al calor. ¿Cuál sería la respuesta normal? El paciente percibe el estímulo. Ojo, hay pacientes que podrían, dentro de su respuesta normal, no percibir el estímulo, pero bueno, dentro de lo normal que podríamos decir es que va a percibir el estímulo y que este estímulo o el dolor que genera va a desaparecer inmediatamente después de retirar el estímulo. ¿Cuál sería una respuesta anormal? Bueno, que no experimenta ninguna sensación, persistencia o intensificación de la sensación, ¿verdad? O sea, que quitamos el estímulo y persiste el dolor o este se aumenta de manera súbita. Como dice acá, ¿verdad? Que se hace una respuesta inmediata e insoportable, ¿verdad? De manera dolorosa que casi que pega al techo el paciente, ¿verdad? Del dolor y hasta a veces nos tira la mano, nos quita la mano, bueno, hace todo el drama, ¿verdad? El pobre, por la respuesta que le generó esta prueba. En primera instancia, y una de las pruebas de mayor confiabilidad, podríamos decir, a nivel endodóntico, es la prueba de frío, ¿verdad? Que es la que más de rutina utilizamos. Se emplean aerosoles congelantes con el fin de provocar una respuesta dolorosa aguda de corta duración en pulpas normales, ¿verdad? Normalmente es el difluorodiclorometano, conocido como Endo-Ice, ¿verdad? Comercialmente, que va a generar muchas veces o va a estar a una temperatura de menos 50 grados centígrados. Cuando la respuesta dolorosa al frío persiste después de eliminar el estímulo, puede ser, ¿verdad? O puede estar indicando, como veíamos, un proceso de manera o de tipo reversible o irreversible. Cuando ese dolor o esa persistencia de la molestia se queda ahí, ¿verdad? O se aumenta o puede persistir unos segundos, incluso después de retirar el estímulo. También ayuda a determinar cuando un diente está cursando un proceso necrótico. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues cuando no hay una respuesta negativa, ya podemos ir tratando de pensar en que esa pieza pueda ya estar en un proceso de necrosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que hacer un aislamiento relativo con rodillos de algodón. Vamos a tomar una torunda y vamos a aplicar el Endofrost, el Endo-Ice, ¿verdad? Cualquiera de estos, y lo vamos a colocar sobre la superficie coronal de la pieza dental. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Nosotros estamos poniendo un estímulo, ¿verdad? En este caso de frío, que va a generar un movimiento en el fluido dentinal, ¿verdad? Que va a generar un estímulo también hacia las terminaciones nerviosas que van o que corren junto a las prolongaciones odontoblásticas y que van a generar que estas respondan, ¿verdad? O emitan una señal al cerebro que se devuelve como un estímulo nocivo o como una respuesta dolorosa, por decirlo de alguna manera. Se puede hacer también, incluso ante la presencia de piezas con restauraciones como coronas, ¿verdad? También se puede realizar la prueba de frío y normalmente, como les digo, la respuesta va a decir mucho o nos va a ayudar mucho en el establecimiento del diagnóstico. Cuidado con la colocación, vean que aquí lo estamos poniendo a nivel, ¿verdad?, del tercio medio a incisal, porque si lo ponemos muy cercano a la encía, ¿verdad?, o al tercio cervical, este podría darnos un falso positivo, ¿verdad?, porque obviamente estamos hablando de menos 50 grados centígrados, que va a generar una irritación a este nivel y que entonces podría ser percibido por el paciente pues como un estímulo doloroso, obviamente, cuando en realidad no está imitando realmente la respuesta del tejido pulpar, sino más bien del tejido gingival. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. Falsos negativos de la prueba de frío, pues se pueden dar en casos de piezas dentales calcificadas, obviamente, lo cual es bastante frecuente en adultos mayores, pero no exclusivo. Recuerden que el envejecimiento del tejido pulpar no necesariamente es acorde a la edad cronológica, ¿verdad?, del paciente. ¿Por qué? Porque una pieza en un paciente joven, sobre todo en las piezas en las seises, normalmente cuando son piezas que desde niños han sufrido procesos cariosos profundos, restauraciones, etcétera, este paciente, así tenga 20 o 25 años,
podría ya tener calcificaciones presentes, ¿verdad? Entonces, la edad de ese tejido no es acorde a la edad del paciente, pero sí hay que tener en cuenta, muchas veces en los adultos mayores, cuando realizamos las pruebas, el que podríamos obtener un falso negativo en ese caso. En cuanto a la prueba de calor, es una prueba que en realidad no se utiliza de rutina, por lo menos nosotros en la facultad y yo pues en mi clínica tampoco la realizo de rutina, porque no hay una forma real de que nosotros, podamos medir o limitar la temperatura que vamos a estar aplicando sobre este diente. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si nosotros ponemos o aplicamos una temperatura muy alta, podríamos causar un daño de tipo irreversible a nivel del tejido, el cual no estaba. Recuerden, al principio de la plática les decía que por fricción, por ejemplo, cuando usamos una pieza de alta o la luz de la lámpara, etcétera, genera un calor que puede llegar a producir un daño irreversible o una agresión al tejido pulpar, ¿verdad? Pero bueno, podemos hacer uso de estas barritas de gutapercha, ¿verdad? Y calentarlas y colocarlas sobre la superficie del diente previo la colocación de una barrera aislante, podría ser vaselina, ¿verdad? Para que no se vaya a quedar tampoco adherida de manera pues prolongada sobre la superficie, sino que lo podamos retirar de manera fácil. Una respuesta negativa, en este caso a una prueba de calor, obviamente podría estarnos hablando también de que la pieza está cursando una necrosis pulpar. Además de la barrita de gutapercha, podríamos utilizar también una copa de hule de las que se usan para pulir o cuando se hace el pulido posterior a una profilaxis. Esta pues va a generar también cierto calor. Como les digo, no sabemos cuánto, no podemos medir. Entonces por eso es una prueba que en realidad no se utiliza tan rutinariamente, a excepción de que realmente necesitemos, ¿verdad?, hacer uso de ella porque ninguna otra prueba, ¿verdad?, nos ha dado ningún resultado. Pero bueno, podríamos dejarla ahí relegada un poco. Al igual que la prueba de frío, solo indican vitalidad o no vitalidad y no indican el grado de inflamación, ¿verdad? Eso casi que solo a nivel histológico podríamos decir qué nivel de inflamación está teniendo ese tejido. La prueba eléctrica. La prueba eléctrica que viene a complementar también la información, incluso con la prueba de frío, ¿verdad? Muchas veces son como las dos pruebas que más comúnmente van a hacerse en conjunto. Otra cosa antes de seguir, si vamos a repetir una de las pruebas, por favor, tenemos que dejar un periodo de ventana, ¿verdad? No es que la vamos a repetir inmediatamente, debemos dejar que ese tejido vuelva a la normalidad, ¿verdad? Dejar unos minutos, unos 5 minutos, esperar para poder repetir la prueba, ¿ok? Bien, entonces en la prueba eléctrica utiliza la corriente eléctrica para activar los nervios sensoriales del tejido pulpar, medir el voltaje eléctrico de la pulpa, puede mostrar inconsistencias, debido a que al grosor de la dentina, del esmalte, a restauraciones, a fisuras, ¿verdad? Todo esto nos podría dar ahí algunas discrepancias o algunos falsos negativos o falsos positivos. Normalmente, y esto pues ya se han hecho algunos estudios, pero ¿verdad? Y se habla de que sí se puede realizar en pacientes con marcapasos, pero es mejor no hacerlo. Mi recomendación siempre es pues evitarlo. No provee información sobre la vascularidad de la pulpa, lo cual es el real indicativo de la vitalidad pulpar. Porque ¿qué pasa? Incluso en una pieza que está cursando una necrosis podría haber todavía alguna transmisión sensorial. Recuerden que el último tejido en degradarse o en morir es el tejido nervioso, entonces por esta condición podría estarse dando un falso positivo. Vamos igual a hacer un aislamiento relativo, vamos a colocar un aparato, ¿verdad?, como este dispositivo que vemos acá, donde vamos a colocar también un aislante y vamos a colocar la punta del aparato sobre la superficie dental, ¿verdad? Y vamos a cerrar el circuito con este clip. Muchas veces también algunos de estos van a tener, va a pedirle uno al paciente que lo agarre o que toque la punta de este aparato para poder cerrar el circuito y así generar la corriente, ¿verdad? Y que pueda generar una respuesta. Falsos positivos, presencia de restauraciones metálicas. El caso de filtraciones también, si tenemos una restauración ahí desajustada y que haya filtración de saliva, productos del interior del conducto radicular son capaces de conducir la corriente eléctrica. Por eso les decía, si hay una necrosis por licuefacción, incluso podríamos tener ahí conducción eléctrica. Y eso sería un falso positivo. La prueba no es confiable cuando lo hacemos en pacientes menores de 10 años,
dientes que han sufrido trauma reciente, en los cuales casi que ninguna prueba es confiable, y muchas veces en dientes con coronas de metal porcelana tampoco la prueba es 100% confiable. Como les decía, tenemos hoy en día también la disponibilidad de las pruebas con otras pruebas, como son el oxímetro de pulso, que se utiliza para determinar la integridad vascular del diente, ¿verdad? Este sí tiene el potencial de evaluar no solo la vitalidad del diente, sino también de determinar la presencia de un proceso patológico. Este va a indicar la proporción de células oxigenadas y desoxigenadas y nos va a dar una presión de oxígeno del flujo total, ¿verdad? Del flujo sanguíneo, al hacer un radio sobre las células, vamos a decir, que están oxigenadas y las que no. Por eso es una prueba pues mucho más confiable, ¿verdad? También que sí puede medir realmente qué es lo que está pasando a nivel vascular en esa pieza. Luego tenemos también el láser Doppler, que esta técnica se desarrolló con el fin de evaluar el flujo sanguíneo en sistemas de microvasculatura como en la piel, en la retina, y que se le encontró un uso pues a nivel odontológico, ¿verdad? Sobre todo a nivel endodóntico. Utiliza un rayo láser que es dispersado por las células, ¿verdad? Una vez se emite el rayo, y este es dispersado por las células sanguíneas en movimiento. Esa señal emitida, ¿verdad? Es captada por un procesador en una computadora y va a producir un diagrama, vamos a decir, donde esa señal va a reflejar el flujo de células que tenemos en ese momento en ese diente. Aquí tenemos estos videos, este es del láser, el del oxímetro del pulso, que es un aditamento, ven que utiliza dos emisiones, ¿verdad? Dos longitudes de onda, donde va a estar captando cuáles son las oxigenadas y cuáles no. Y así nos va a dar una presión de oxígeno a lo interno del conducto, en las células sanguíneas, que puedan o no estar presentes en ese momento. Posteriormente tenemos también el láser Doppler, ¿verdad? Que es un dispositivo que se ha adecuado y que se coloca sobre la superficie del diente, va a emitir un rayo láser que anda en el rango de los 600 a 700 nanómetros de longitud de onda. Y como ven, ¿verdad? Emite el rayo y cuando hay presencia de células, pues va a dispersar, va a devolver esa información. Cuando ya no hay presencia de ninguna célula, pues el rayo el procesador, el captador, ¿verdad? De la información, no va a recibir ninguna señal. Entonces, en ese caso nos estaría diciendo que no hay ningún flujo sanguíneo a nivel de ese tejido. Estos son los dispositivos que se han adecuado para uso odontológico, ¿verdad? Este en el oxímetro de pulso y este en cuanto al láser Doppler, que es una sonda pues bastante pequeña, un aditamento que puede llegar a colocarse como vimos ahora. Aquí está el ordenador, la computadora, donde recibe la señal, y en el caso contrario de que no haya, pues no vamos a tener una línea pues continua donde no hay ningún flujo sanguíneo. Condiciones médicas a considerar cuando vamos a utilizar este tipo de pruebas, ¿verdad? Que haya una falla en perfusión tisular, desórdenes en la hemoglobina, que tengamos vasoconstricción, hipotensión, aumento de la acidez, o también incluso tenemos que considerar el metabolismo basal de este paciente. En cuanto a pruebas periapicales, pues son las que conocemos de rutina, la percusión, ¿verdad? Que se lleva a cabo con una presión digital primero, o más comúnmente, ¿verdad? Si no hay respuesta, con el mango de un espejo. Ayuda a determinar si hay o no inflamación en el periodonto apical. Normalmente, si la respuesta a la percusión es en un solo diente, pues podemos ir pensando en que sí es de un origen endodóntico. Y si es incluso en piezas vecinas, podríamos o deberíamos hacer algunas pruebas adicionales para descartar que no sea un problema periodontal o que no sea un problema de caries interproximales, que sea lo que esté generando ese proceso, ¿verdad? Una respuesta negativa, como veíamos en la periodontitis apical asintomática, no siempre es indicativo de ausencia de dicha inflamación, porque muchas veces puede haber una lesión también ya, pero que no esté positiva o que no esté sensible a esta prueba. La palpación es utilizada para detectar la inflamación en el mucoperiosto, ¿verdad? Alrededor de la raíz del diente. Es posible detectar sensibilidad, fluctuación, dureza o crépitus, ¿verdad? Antes de que aparezca una inflamación extensa. Esto nos va a ayudar la prueba. Y tenemos también la prueba de mordida, que también en muchas ocasiones
nos va a ayudar a diagnosticar sobre todo la presencia de fisuras, ¿verdad? Cuando el paciente también se está quejando de un dolor al morder. Y tenemos gráficamente cómo estaríamos realizando estas pruebas, ¿verdad? Primero con una presión táctil o con el mango de un espejo, a la palpación vestibular, lingual, en el fondo del surco, ¿verdad? Ser exhaustivos en este tipo de pruebas. Y en la prueba a la mordida, como vemos acá en este video, existe un dispositivo, el Tooth Sloop, que es específico para realizar esta prueba, ¿verdad? Aquí lo vemos. Vamos a pedir al paciente que muerda para poder determinar. En muchas ocasiones, y cuando hay presencia de fisuras, y lo vamos a ver aquí ahorita en el video, el dolor se produce sobre todo cuando hay liberación, o sea, cuando abre, ¿verdad? Cuando eso, ojo, porque podríamos estar ante la presencia de una fisura. Ya si el dolor es cuando cierra, cuando muerde, pues sí podríamos pensar que es un dolor ya generado por una inflamación del ligamento periodontal por causas pulpares. La evaluación radiográfica, ¿verdad? Como les decía, es una herramienta súper buena, ¿verdad? Que tenemos a la mano, pero que no siempre debemos confiarnos o debemos echarle ahora sí que todo el peso o la responsabilidad del diagnóstico a la radiografía. Esta nos puede indicar niveles de inflamación, obviamente, si vemos un ensanchamiento del ligamento, ¿verdad? Algunos indicios del estado pulpar. Debemos indicar o escoger la radiografía adecuada en cada caso. En la interpretación radiográfica, muy importante determinar y observar toda la presencia de lesiones cariosas, presencia de calcificaciones, número de raíces, de conductos, si hay la presencia de reabsorciones radiculares o internas, externas, un ensanchamiento del espacio, condición de tejidos periapicales en general, condición de la unión del periodonto, del periodonto en general, del ligamento, y la presencia de fracturas radiculares, ¿verdad? Toda esta información, ve la cantidad de información que nos podría estar generando una radiografía, que como les digo, pues es una imagen bidimensional, pero que hoy en día también obtenemos, ¿verdad? A través de la tomografía, podemos obtener estudios o evaluaciones tridimensionales y obtener mucho mayor información, ¿verdad? Una información más detallada, más cercana, más certera, que nos guíe. Esto lo vimos claramente en la conferencia que nos dio el doctor Mansur también, que bueno, es una herramienta fundamental para establecer un buen diagnóstico y así poder establecer un mejor pronóstico, por ejemplo, en el caso de las reabsorciones, como lo mencionaba él. Hoy en día estamos, el ideal es pasar de obtener una imagen tomográfica de esta calidad a obtener una imagen tomográfica con la calidad del el microCT, ¿verdad? Que nos va a dar mucho mayor resolución. Eso sería lo ideal, llegar a obtenerlo en el futuro, pero bueno, por el momento con el CBCT pues tenemos bastante información. Algunas otras pruebas complementarias que se podrían utilizar para nuestro diagnóstico es la prueba de la cavidad, que por lo general es un último recurso, ¿verdad? Que es preparar sin anestesiar con una pieza de alta, hacer una pequeña cavidad a nivel de esmalte o zona de dentina, ya sea en una restauración o en una zona ahí que esté expuesta. ¿Para qué es esto? Pues para determinar a ver si, ¿verdad? Porque a veces el paciente definitivamente no responde a ninguna prueba, pero cuando hacemos el intento ya de usar la fresa, ahí sí obtenemos una respuesta que nos habla pues de una respuesta ya sensorial, una percepción por parte del paciente. También la anestesia selectiva, que ayuda a ubicar la zona o diente donde se presenta el dolor. Son pruebas pues mucho más drásticas, ¿verdad? Pero que definitivamente pues no es nada agresiva, pero es una prueba complementaria también para el diagnóstico. Lo vamos a ver en estos videos, sobre todo la de trans y correr de mesiala distal. Vean acá cómo se logra. Aquí no hay transmisión de la luz, se interrumpe por la presencia de esta fisura. Aquí también podemos hacer uso de una prueba de pigmentación o de tinción, perdón, con el azul de metileno,
lo colocamos sobre en la zona coronal y con un rodillo de algodón embebido en alcohol isopropílico podemos eliminar la solución y vamos a ver cómo queda pigmentada, ¿verdad? De manera clara la fisura. Recuerden, estas fisuras muchas veces son imperceptibles, ¿verdad? A simple vista, en estos casos también muchas veces es recomendable utilizar magnificación. También tenemos, como les decía, la prueba de anestesia, que aquí se ve pues, bastante dramática también, digo yo, ir anestesiando desde posterior hacia anterior a través del ligamento para ir tratando de discriminar y ver si el paciente va a dejar de percibir el dolor. Podemos incluso pasarnos a la zona inferior de esa misma zona, ¿verdad? Bien, hasta acá, como les decía, hemos llegado, hemos hecho una carrera, hemos hecho un camino, ¿verdad? Hacia no solo la clasificación y los términos y características de las enfermedades pulpares y periapicales, sino también de las herramientas, ¿verdad? De las pruebas, de todas las herramientas que nosotros podemos hacer uso para poder establecer y distinguir en nuestros pacientes y poder establecer un buen tratamiento, que nos lleve a decidir, ¿hago el tratamiento o no hago el tratamiento? ¿Verdad? Ese es el ideal de todo esto, ¿verdad? De tener un diagnóstico certero. Sin embargo, ¿qué nos dice un poco la literatura, ¿verdad? Sobre esto? Y quiero aquí hacer mención básicamente de dos artículos, que para mí es una joya que tenemos, reciente, del doctor Ricucci, con estos cortes maravillosos que siempre nos presenta, donde hace una correlación entre la clínica, ¿verdad? O los hallazgos clínicos e histológicos en el diagnóstico pulpar, donde nos vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿verdad? De si salvamos o no salvamos la pulpa, o sea, si requiere o no el tratamiento, qué tan confiable es el diagnóstico clínico, ¿verdad? En comparación o en correlación con los hallazgos histológicos. ¿Es capaz de distinguir casos de pulpa salvables de aquellas que no lo son, este diagnóstico, o con todas estas herramientas que tenemos? Bien, en este estudio que presenta aquí el doctor Ricucci junto con Siqueira y otros autores, escogen, ¿verdad?, piezas con afectación o diagnosticados como pulpas normales o pulpitis reversible, bajo estos criterios que vemos acá, ¿sí? Que son los mismos justo los que describimos anteriormente, porque ellos están utilizando esta clasificación, ¿verdad? Para dar ¿qué? Más respaldo, para decir, sí, ok, vamos a seguir utilizando esta clasificación, podemos o no confiar, vamos a verlo. Igual con la pulpitis irreversible, utilizan los mismos criterios clínicos que ya nosotros habíamos visto, ¿verdad? De episodios de dolor repetido, paciente que reporta dolor a cambios de temperatura, cambios posturales, irradiado, pruebas de sensibilidad con respuesta exagerada, ¿verdad? Todos los que nosotros pudimos abarcar durante esta plática. Criterios histológicos, ¿ok? En cuanto a la pulpa normal y pulpitis irreversible, los criterios que clasifican o que determinan ellos es un menor componente celular, una capa odontoblástica disminuida o aplanada, capas gruesas de dentina terciaria, inflamación crónica moderada, no hay presencia de zonas de licuefacción o necrosis, ni infiltrado bacteriano en el tejido. Esto para pulpa normal o pulpitis reversible. Recuerden, obviamente esto nosotros no lo podemos hacer a nivel clínico, pero es una evidencia de lo que estamos haciendo. A nivel clínico, respaldado por los hallazgos que amablemente aquí el doctor nos reporta. Pulpitis irreversible, necrosis total o parcial de la pulpa coronal, a nivel coronal, ¿ok? Al menos un área del tejido ha sufrido licuefacción o coagulación, hay concentración de células inflamatorias crónicas y se observan agregaciones bacterianas, los famosos biofilms, ¿verdad? Ya a nivel de ese tejido. ¿Y qué fue lo que encontró el doctor? Bueno, aquí tenemos un análisis histológico en esta pieza que se indicó para extracción, una pieza que ya, pues una cordal que no iba a estar más en función, cuyo diagnóstico fue pulpitis irreversible. Vemos la presencia de un tejido carioso, ¿verdad? De avance medio a nivel de dentina, aquí el tejido, y donde vemos los acercamientos de los cortes, ¿verdad? Aquí vemos la formación de dentina terciaria, una dentina totalmente irregular, atubular, con un conglomerado de más fibras, ¿verdad? Recuerden que disminuye el componente celular y se hace más fibroso,
pero donde no tenemos, ¿verdad? Zonas de necrosis o licuefacción. Esta pieza clínicamente había sido diagnosticada como pulpitis irreversible y su correlación es real a nivel histológico. De hecho, de 57 piezas, no, de 59 piezas que tuvieron este diagnóstico, solo en 2 piezas el diagnóstico clínico no tuvo correlación con el histológico, en el caso de pulpas normales o pulpitis reversible. En este caso de pulpitis irreversible, ahí sí la correlación bajó un poco, pero igual no fue tan dramática, fue de un 85%, creo, alrededor, 85-87%, pero en este caso tenemos, por ejemplo, igual una 8 superior, donde también es extraída con un proceso carioso bastante importante, donde tenemos, aquí sí, zonas de infiltrado inflamatorio importantes, zonas de liquefacción, aquí un infiltrado de polimorfonucleares, así como presencia de bacterias en el tejido, ¿verdad? Una pérdida total de la estructura del tejido a nivel histológico. Entonces, los síntomas que este paciente presentó y el diagnóstico que se pudo realizar se correlaciona y coincide justo con lo que estamos encontrando a nivel histológico en este caso. En este otro caso, vean acá cómo vemos, hay un proceso carioso, que incluso no lo vemos acá, ¿verdad? Que esté, vamos a decir, cercano al tejido pulpar, donde podríamos pensar que es una pulpitis reversible. Sin embargo, 100 cortes después, un avance más profundo de los cortes histológicos nos demuestran que hay una destrucción igual de la arquitectura pulpar, ¿verdad? Del tejido, infiltrado inflamatorio, infiltrado bacteriano en estas zonas. Entonces, aquí también, ¿verdad? Después de haber obtenido el resultado o el diagnóstico como pulpitis irreversible, lo correlacionamos con la histología que presenta aquí el doctor. En realidad, como les digo, la mayor cantidad de casos que se diagnosticaron en este estudio, que es muy interesante y les recomiendo de lectura, hubo una correlación muy importante, que él menciona no se había obtenido hasta entonces, con base en clasificaciones anteriores. O sea, con las clasificaciones que se tenían anteriormente, las características clínicas y radiográficas casi que nunca coincidían con un análisis histológico. Esto es porque no se tenía un consenso, no se había estandarizado de manera adecuada quizás los criterios para poder clasificarlos. Y este otro artículo que también pues nos llega a, vamos, no a decir desestabilizar, pero sí a poner en evidencia que pues el diagnóstico pues aún le falta mucho por recorrer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de hacer una revisión sistemática, los autores concluyen que se sugiere el uso de términos específicos para pulpa sana y enferma. Este artículo es del 2009, justo antes de o durante el proceso que se estuvo elaborando a partir de la Asociación Americana de Endodoncia para establecer los criterios de clasificación. Y como lo pone en evidencia este metaanálisis, era necesario realizar este uso. Digamos que este primer punto ya lo hemos alcanzado. Sin embargo, nos falta camino por recorrer. Se deben emplear o plantear estudios enfocados en métodos estandarizados de diagnóstico como algoritmos de diagnóstico en las pruebas pulpares. O sea, que nos puedan llegar a emitir un estándar de oro en cuanto a la respuesta y a la percepción de los pacientes en cada una de las pruebas que nosotros hagamos, ¿verdad? Y mencionan también pues que la identificación de marcadores biológicos para inflamación pulpar, tanto de tipo reversible como irreversible, pues sería un gran avance en la toma de decisiones en el área endodóntica, ¿verdad? Entonces, ya aquí vamos finalizando. Simplemente les quiero recalcar y repetir lo que ya he venido diciendo durante toda la plática. El propósito fundamental de establecer un diagnóstico pulpar y periapical es determinar el tratamiento clínico necesario, o sea, lo que ese paciente necesita justo en ese momento para poder nosotros brindarle un beneficio y no un daño, ¿verdad? Ese prácticamente sería mi conclusión y el mensaje que les quiero dejar después de haber hecho este recorrido por este tema que en realidad, como les digo, muchas veces se pasa de lado. Y es fundamental y es el inicio. Y recuerden que todo lo que inicia mal, termina mal, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un buen diagnóstico, pues vamos a terminar bien. Que requiere tiempo, que requiere pues atención, pues sí, pero
es la única manera de poder hacer bien las cosas. Creo que con esto ya terminamos, no les quito más tiempo, es viernes, aunque de confinamiento, pero bueno, al final de cuentas es viernes, no sé, si tienen alguna duda, bueno, igual ahí está mi contacto por cualquier cosa. Doctora Nayeli, no sé Muchas si... gracias, doctora. Muy enriquecedora, muy buena la conferencia. Hay aquí varias preguntas. Ajá. Si le parece bien, se las voy Sí, sí, a sí, leer. como ustedes digan, yo por mí no hay problema, el tiempo es de ustedes, no mío. Gracias, doctora. Ok, dice, excelente presentación, un gusto escucharla. Quiero preguntarle, el doctor Enrique, ¿es verdad que debajo de cada resina hay una endodoncia? Yo, bueno, no quisiera decirlo así, pero casualmente esta semana tuve una paciente que llegó quejándose de dolor, así su queja principal, me duelen todos los molares. Y ya empiezo, ¿verdad?, con la parte de diagnóstico y me dice, es que hace aproximadamente 6 meses, 6, 7 meses, empecé con el cambio de amalgamas por resinas, ¿verdad? Pero yo no satanizo el cambio, simplemente pido que se hagan de manera adecuada. O sea, el proceso de elaboración de una resina requiere mucho más cuidado y detalle que una amalgama, obviamente, ¿verdad? Entonces, el aislamiento, que muchas de las resinas no se hacen con aislamiento absoluto, utilizando el dique de goma, no se utilizan, o las lámparas de fotogrado incluso no están adecuadamente calibradas, etcétera, ¿verdad? El tiempo de descalcificación, las zonas, si se debe descalcificar solo en esmalte o en dentina, incluso el uso de protectores pulpares, ¿verdad? De materiales que podrían protegernos de manera indirecta el tejido pulpar si es muy profunda, creo que nos evitaría pues llegar a ese punto, a decir definitivamente que debajo de cada resina hay una endodoncia. Pero sí he de confesar que muchas de mis endodoncias son posteriores a un cambio de una restauración de amalgama por resina. Eso sí es una verdad. No debería ser así, pero lo es. Ok, a mí también me ha pasado. Gracias, doctora. Otra pregunta. Sí. Hola, doctora. La doctora Alondra Jacqueline pregunta, buenas noches.